es reflexionar sobre el papel que por un lado ejercen los medios de comunicación y por otro, pues en base a eso hacernos algunas preguntas sobre el futuro, ¿no? Tan incierto que tenemos por delante. La preventa de los libros es hasta el día 13 de junio, con una tirada inicial de 100 ejemplares. Y también tenemos que recordar que el 5% de las ventas del libro irán destinadas a Médicos Sin Fronteras. En base a este ensayo fotográfico tan interesante, lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de los medios de comunicación, de cómo han afrontado esta crisis sanitaria, de qué nos cuentan esos titulares de esta sociedad, de cómo somos, de cómo quizá vamos a ser. Y bueno, pues estaremos un poco hablando en torno a una horita o así. En la última parte queremos que participéis también, así que si tenéis alguna pregunta estaremos encantadísimos de escucharla un poco más de cara al final, os iremos diciendo. Y yo creo que con todos estos temas sobre la mesa arrancamos. Antes de hablar sobre el propio proyecto, creo que resulta imprescindible preguntar tanto a Mario como a Mati cómo han vivido este confinamiento, ¿no? Lo comentábamos un poco ahora. A veces no tenemos tiempo para dedicarnos a ciertos proyectos. Y esta pandemia ha llegado un poco para bajarnos los humos, ¿no? Y remirar cosas que teníamos olvidadas y un poco dejar de lado esta vida tan apurada, ¿no? Que teníamos antes, ¿no? Que vivíamos en la vieja normalidad. ¿Cómo lo habéis llevado, Mario y Mati? ¿Qué creéis que habéis aprendido durante estos días que sea interesante compartir? Venga, Mario, anímate. Vale, Adelante. empiezo yo. Pues bueno, supongo que lo que hemos aprendido todos y todas, ¿no? Que todo es más frágil de lo que parece, como que todo se quiebra en un instante, ¿no? Parece que vivimos en un contrato social y sistémico súper sólido y hemos visto que no es así, ¿no? Por un lado, a mí me ha parecido muy estimulante y estremecedor también un poco a la vez, ¿no? Y luego que cuando todo se rompe, lo único que importa son las personas que tienes al lado y la propia salud, ¿no? Estar bien tú y que estén bien los demás. Y ya está, o sea, ya no importa, se va, a nivel de consumo, el 98% de las cosas desaparecen y solo quedan, pues, básicamente muy pocas, ¿no? A mí me parecía también bellísimo el hecho de que dejé, no sé, en casa se dejó de comprar, excepto comida, durante 3 meses todo, ¿no? Y supongo que muchos amigos y mucha gente también estaba haciendo eso, ¿no? Se deja de comprar, que por un lado, bueno, puede suponer una traba a que todo avance y a la vida de otras personas, pero por otro lado es como, bueno, es tarde o temprano es lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces supongo eso, que hemos aprendido que todo es más frágil de lo que parece y la importancia de los cuidados frente a tantas otras cosas que parecían más importantes. Sí, sí. ¿Qué has aprendido, Mati? Sí, yo lo mismo. O sea, yo he alucinado con la fragilidad de nuestra propia naturaleza, ¿no? Y cómo la superespecie ante un microorganismo, ¿sabes? Cae en redondo, ¿no? Eh, Me ha parecido en algunos momentos estar metida en una novela de ciencia ficción, ¿sabes? Algo como muy loco, ¿no? Y en algunos momentos también algo de temor, sobre todo por los mayores, ¿no? Pero bueno, en general bien, ¿eh? O sea, yo he tenido la suerte de que mi familia está bien, mis amigos también y es de agradecer, la verdad. También he aprovechado pues para eso, ¿sabes? Para retomar proyectos perdidos, pero sobre todo para vivir con más calma, ¿no? Sí, habitualmente nos dejamos llevar, ¿no? Por una vida como muy inmediata, ¿no? Muy loca, muy estresada, y esto creo que nos ha venido bien a todos. Para tomar conciencia también, ¿sabes? Más conciencia del momento, ¿no? Vivir más la experiencia, ¿no? Que habitualmente no la dejamos pasar, creo. Cualquier tipo de experiencia me refiero, ¿eh? Sí, creo que cuando pase el tiempo al final nos quedaremos con esas cosas que hemos aprendido en realidad. Vamos a ir un poco más específicamente al ensayo. ¿Cómo surge desde la primera idea, desde, no sé, el primer pensamiento de ostras? ¿Por qué no recogemos unos titulares y los montamos en un libro hasta lo que es hoy en día, ¿no? Y un poco cómo ha sido el proceso, qué retos ha habido. Bueno, surge de una forma como muy natural. Yo suelo plantear mucho los proyectos y pensarlos mucho antes de comenzarlos y en este caso fue una manera extremadamente orgánica. A mí me sorprendió mucho
porque al día 2 yo ya estaba trabajando de lleno como 6 horas al día, ¿no? Tuve la suerte de que este confinamiento me pilló con un trabajo estable en Médicos Sin Fronteras y podía combinarlo, además de una jornada pequeña. Además, me pude enterar de muchísimas cosas a través de todas sus comunicaciones internas, de lo que estaba pasando en España con el tema de la enfermedad y el virus. Y luego el resto del tiempo lo dedicaba plenamente a esto desde el segundo día. O sea, yo el primer día, no sé ni bien por qué, supongo que por registrar un pedazo de la historia, por ese estado de excitación que por lo menos supongo que todos estábamos, ¿no? Pero yo estaba extremadamente estimulado en el mejor de los sentidos, ¿no? Como atento, como muy focalizado. Y por alguna razón que ni siquiera sé, porque yo hacía tiempo que no leía prensa, por lo menos de esa manera, empiezo a recopilar portadas el mismo día 15, que es el día que yo cuento como inicio del proyecto, aunque la alarma se declara el día 13, se instaura el día 14. Bueno, el día 15 yo empiezo a recopilar las portadas y yo fotografío casi en un gesto muy impulsivo el cielo desde el balcón, desde la ventana. Ese mismo día, bueno, voy a enseñároslo y así lo vemos, lo podéis ver. Yo el día 15 encuentro esta portada. A ver si la veis. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Se ve algo? Sí, yo la veo perfectamente, la portada. Vale. Sí, todo el mundo también, ¿no? Vale. Pues el día 15 yo encuentro esta portada, pero ni siquiera la encuentro. Yo la guardo entre otras 60, 70 portadas. Y el día 15 fotografío el cielo desde el balcón. Básicamente, esa es un poco el nacimiento. Y en cuanto empiezo a entender, esta es la primera foto que hago el día 15, un poco creyendo que esto había que documentarlo, pero que yo no podía, ¿no? Había una imposibilidad total de documentar esto, por lo menos de la manera que yo quería hacerlo. Y bueno, fotografié el cielo de una manera muy impulsiva y bastante naif, supongo que, bueno, y con Mati lo he hablado mucho, muchísima gente ha estado fotografiando el cielo desde el balcón, parece que es como la realidad más absoluta que nos espera como al otro lado, ¿no? Y a partir de eso, yo tengo como la sensación de que lo que tengo que hacer es reunir todos los titulares posibles y que eso dialogue con el cielo de algún modo. Un día después, 2, 3 días, lo comparto con unos cuantos amigos, unos amigos cercanos, que no tienen nada que ver con el mundo de la foto y me dicen, ¿has visto este titular? Y ni siquiera lo había visto yo, no me había sentado a verlos porque cada día dedicaba 2, 3 horas a guardar titulares y llevaba 2, 3 días solamente. Entonces, a partir de aquí ya se genera una relación directa extremadamente clara. O sea, por lo menos ya tenía un título. En muchos proyectos yo estoy trabajando en una idea muy, muy sólida y no encuentro el título hasta dentro de 2, 3 meses, un año, y ese título ya termina de cerrar, termina de dar una dirección. En este caso lo tenía desde el primer día. Entonces tuve la sensación de que yo lo que tenía que hacer era recopilar todos los días prensa, por lo tanto yo me metía en diferentes páginas donde encontraba las portadas. Esto lo estáis viendo, ¿no? Uh-huh. Estas son portadas un poco variadas, es una mezcla totalmente aleatoria, pero son las portadas que corresponderían más o menos a 2, 3 días, unas 300. Entonces, yo más o menos encuentro estas portadas y luego me encargo de transcribir con la ayuda también de mucha gente. En casa, bueno, mi pareja la verdad es que hizo un trabajo increíble y estaba transcribiendo muchas de las cosas, yo transcribía otras y luego teníamos a personas que se encargaban de los idiomas que no podíamos manejar de ninguna manera, sobre todo idiomas con alfabetos diferentes, ¿no? Entonces, esto pasa a un archivo que es el gran archivo madre, es una especie de mar infinito en el que te puedes perder, que es básicamente esto. Estos son todos los titulares recopilados durante el trabajo. No son titulares aleatorios, son los titulares que más espacio y más fuerza ocupan en las páginas principales o sea, en la portada de todos estos periódicos, ¿no? Creo que son unos 500 periódicos diferentes de 110, 115 países. Entonces, este es el gran archivo. A partir de aquí ya empiezo como a trabajar con diferentes personas porque mi idea también desde el primer momento era la de
esto tenía que comenzarse y acabarse durante el propio estado concreto que estábamos viviendo. Esto se tenía que acabar y no sabíamos cuándo se iba a terminar el estado de alarma, no sabíamos cuándo se iba a terminar el confinamiento, se hacían apuestas por aquí y por allá, era imposible saberlo, ¿no? Entonces, después de varias conversaciones con gente ya más relacionada con el circuito foto y un poco que el gran gabinete que nos apoyamos unos en otros cuando tenemos dudas existenciales sobre proyectos, en lugar de haber esperado 3, 4 o 5 meses para socializar el proyecto, yo lo empecé a socializar desde el primer día, ¿no? Y entonces, después de una conversación con Julián, se llega como que el capítulo no puede ser un diario como tal, sino que tiene que establecerse en capítulos, que va a tener mucha más dirección y más sentido y más fuerza si los titulares no van simplemente en un diario. Sino por temas, ¿no, Mario? Claro, organizado por temas. Entonces, estos son los 22 temas del trabajo, 22 más un epílogo: la naturaleza, la educación, la esperanza, la fe, la propia epidemia, los propios números de la epidemia, y luego hay algunos capítulos más centrados, por ejemplo, en el control. Y a partir de ahí yo ya siento que necesito, lo pensé casi desde el primer momento, porque yo llevaba queriendo trabajar con Mati un tiempo, pero a partir de ahí siento ya que necesito una mano desde el diseño, porque vamos a trabajar con mucho texto. A mí me gustaban los trabajos que había visto de Mati relacionados con el texto, y enseguida la invité a formar parte, como la segunda semana, cuando ya había 2000 titulares, no sé cuántos titulares, pero varios cientos, y había hecho todos los días varias fotos del cielo, como que ya pensé que era importante incorporar el elemento del diseño, ¿no? Y aquí entra Mati. Bueno, tampoco hay mucho que contar, ¿eh? Con respecto al diseño. Al principio sí que nos encontramos con problemas, porque el contenido del libro se iba gestando día a día. En paralelo yo estaba también trabajando en maquetación y diseño, pero era un problema, ¿no? Porque a medida el libro iba ganando en contenido, algunas cosas funcionaban y otras no. Es mucho mejor hacer los libros desde cero, ¿no? O sea, tienes todo el contenido y a partir de ahí ya diseñas, ¿no? Pero como era algo fluctuante, pues a veces era el día de la marmota, ¿no? Nos hemos encontrado en una espiral durante un tiempo, ¿no, Mario? Claro, era un trabajo que se tenía que construir a la vez que se estaba, claro, casi finalizando. Vamos en paralelo. Y era imposible trabajar de otra manera porque había un pretexto muy sólido, que era el que esto tenía que hacerse durante este tiempo. Entonces no podíamos organizar todos los capítulos, porque hasta que no eligiéramos un día lo suficientemente esencial y clave para cerrar lo que es la recolección de titulares y de cielos, no podíamos avanzar a un nivel profundo. Entonces, ha sido un imposible. A medida que ganábamos en contenido, ya veíamos que las cosas funcionaban mejor o peor, ¿no? Y era más fácil el trabajo. Pero bueno, el libro sobre todo está diseñado con un patrón central, ¿no? Que se repite siempre, ¿no? Donde cada página se divide en dos, arriba y abajo, el cielo y la tierra, ¿no? Abajo funciona como contenedor de los 3.600 titulares, ¿vale? Que es lo que vivimos en la Tierra, lo que estábamos viviendo in situ en ese momento, ¿no? Y arriba es un diario de las fotografías que Mario toma de los cielos durante el confinamiento, ¿no? Que es más como una ventana hacia la esperanza, veo yo, ¿no? Entonces, este patrón se repite constantemente en bloques de texto que te sugieren una narrativa y también aglutinamiento y archivo, ¿no? Que vamos, esa era mi intención, ¿no? Esta repetición solamente se corta en ciertos capítulos, en ciertos temas, por la importancia de los propios temas, ¿no? Donde el diseño cambia por completo, ¿no? Y a la hora de diseñar estos capítulos me he guiado más por el lado emocional que el racional, ¿no? O sea, más por la emoción hacia esos temas
que por el concepto o la idea, ¿no? Y creo que al final va a funcionar muy bien. Y bueno, esta es resumido es como está diseñado el libro. Lo veis y lo comparto, ¿no? Ahora sí que he Ujú. puesto compartir. Bueno, Sí. para que veáis de una manera clara, no hemos desvelado muchas páginas porque, bueno, la maqueta que hicimos la hicimos para hacer pruebas de diferentes cosas, no es un libro finalizado. El libro ahora es cuando estamos empezando ya a finalizarlo con muchos materiales y con muchas certezas. Hasta ahora eran como ensayos de diseño. Sí, sí, Y era una espiral, sí. entonces, bueno, tenemos por un lado los capítulos y por otro lado como esa estructura que de vez en cuando se rompe y se generan otras cosas. También la incorporación de la poesía, ¿no? A través de haikus, que hemos tratado como bueno, de hacer un canto a la poesía, que la poesía sea uno de los pilares también del trabajo. Exacto. Ya estamos bastante situados en lo que sería el proyecto y más o menos en cómo se articula, cómo se genera. Y desde aquí también mi idea de que estuviera Silvia en esta conversación es que tener a alguien como una infiltrada del mundo del periodismo, ¿no? Y poder hablar de él. Entonces yo ahora te quiero lanzar una pregunta a ti y Ujú. es si piensas que realmente la prensa es un reflejo de la sociedad y de ser así, ¿qué dice de nosotros en este tiempo, ¿no? Y Ujú. luego la relación también de la cultura, ¿no? Si también es un reflejo de la sociedad y si también está hablando de nosotros en este momento. Ujú. Sí, yo creo que totalmente. Los medios de comunicación recogen muchísimas de las preocupaciones e incertidumbres que tenemos a día de hoy y lo hemos visto en la tele, en la prensa, en la radio y también las obras culturales, porque, bueno, si pensamos, por ejemplo, en Un Mundo Feliz o en 1984, que son dos libros que a mí me gustan mucho, por ejemplo, no se pueden separar del contexto en el que se escribieron, porque se ve claramente qué matices, qué cosas están plasmadas ahí, ¿no? Entonces, el ser humano crea y se expresa en base a lo que vive, y eso es lo que está sucediendo también ahora. De hecho, hay una asociación que investiga los medios de comunicación, se puede consultar porque además han sacado estudios todas las semanas de confinamiento y dicen cosas muy interesantes de cómo somos durante esta época de encierro, ¿no? Por ejemplo, las páginas web de las revistas han crecido a nivel de visitas radicalmente. ¿Por qué? Porque muchas revistas, no sé si lo sabéis, pusieron los PDFs gratuitos. Pues Vogue, Vanity Fair, un montón de ellas pusieron todos sus contenidos gratis. ¿Qué hicimos como sociedad? Pues vamos ahí a lo gratuito, porque el tema de pagar todavía por contenidos es una batalla que los medios están jugando. De hecho, El País había abierto su muro de pago justo antes del estado de alarma y se vino un poco hacia atrás. Dijo, ostras, no podemos hacer que paguen por información de primera necesidad, ¿no? Y un poco lo está retomando ahora, pero evidentemente dice cosas de cómo somos, ¿no? El continuo crecimiento del formato web, consultamos mucho el diario digital, el papel ya es otra cosa, ¿no? Esto ya lo llevamos viendo muchos años. La gran mayoría de personas que que ha recogido esta asociación en sus encuestas también dicen que consideran fundamental el papel de los medios en contraposición a las redes sociales. Hemos visto las fake news, conviven con nosotros desde hace un montón de tiempo y hemos visto cómo afectan incluso a campañas políticas. Esto seguro que lo habéis visto por ahí. Pues bueno, la sociedad sigue prefiriendo ir a un medio de comunicación, sobre todo en temas tan graves como esta crisis sanitaria, antes que dejarse llevar por lo que dicen las redes sociales, lo cual también demuestra que, aunque parece que nos dejemos llevar, hay un punto de inflexión, ¿no? De no fiarnos de ciertas cosas o acudir a esas fuentes que sabemos que nos van a decir lo que necesitamos saber. A nivel de ocio, pues por ejemplo, las plataformas de streaming. Estoy segura de que muchísima gente que no estaba en Netflix o no estaba en HBO o no estaba consumiendo ninguna ha dicho, mira, esta es la mía y así veo series que no había visto hasta ahora o me distraigo simplemente de estar en casa, que también es muy necesario, ¿no? Esta parte de entretenimiento. Pasa lo mismo con los libros. Se ha remontado creo que el hábito de lectura a un 60%, que es una barbaridad porque la gente se ha refugiado también en esa lectura para escapar a veces de las noticias que veíamos todos los días. Y algo interesante es que, y creo que está bastante relacionada con el proyecto, es que esta encuesta que había hecho la AIP, es que dice que la gente ya no se queda únicamente en los titulares, que también lee la noticia. Y esto es muy curioso porque sabemos que la gente comparte noticias solamente por lo que ha leído en el titular. Pues ahora con esta crisis, lo que ha visto este estudio, o lo que les han contado a las personas que han sido encuestadas, es que se leen toda la noticia. O sea, no se quedan ya en el primer paso, sino que avanzan. Esto también es interesante.
Mm, ¿Qué ha pasado también? ¿Qué nos dicen los medios de comunicación también? Que valoramos cada vez más la información local. Evidentemente vemos Televisión Española, podemos ver Telecinco, La Sexta, pero son cadenas que al final centran mucho el foco en Madrid, por ejemplo. Hasta que Madrid no pasó a fase 1, hubo un montón de temas que no se acabaron de tratar mucho en las televisiones nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ha habido un repunte enorme de todas las televisiones autonómicas y locales. Por ejemplo, en Apunt se ha visto clarísimamente el pico de audiencia que han tenido durante estos 2 últimos meses. Yo hablaba el otro día con una analista de televisión, con una profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, que está especializada en series, que se llama Conchi Cascajosa, que tiene un trabajo súper interesante, os lo recomiendo también. Y ella decía que algo muy curioso es que todas las comedias en las plataformas han repuntado. Todo el mundo está yendo a ver comedias ahora mismo, precisamente por escapar un poco de esta realidad, ¿no? O sea, estamos un poco buscando eso que nos relaje, ¿no? Y que nos evada. Y eso también es bastante curioso. De hecho, hubo un día, no sé si os acordáis, que en la 2 echaron La vida de Brian y marcó picos históricos la 2. O sea, se puso por delante de los espacios de la 1, la 4 y la Sexta. Y fíjate que La vida de Brian creo que es una película que todos conocemos y a lo mejor la hemos visto. Pues la gente aún así se quedó en la 2 viéndola a tope porque estaba buscando esas risas. Esto también es súper curioso. ¿Qué más nos dice este confinamiento, estos medios de comunicación? Una cosa que hemos visto muy claramente, no ya ha salido en todas partes, se agota la harina, se agota lo que necesitas para hacer masa madre. Ha habido una vuelta a los orígenes, esto también nos lo están contando los medios todos los días, solamente con los precios y los alimentos que se cuentan, nos dicen mucho de cómo nos estamos refugiando en cosas más artesanales que a lo mejor antes no hacíamos, ¿no? También es curioso. Y un poco, yo creo que por aquí está un poco la cosa. A mí también quería resaltar a nivel cultural que es cierto que hemos tenido muchísimas propuestas. Lo imagino que lo habréis visto, ¿no? Conciertos en directo, se puede ir a los museos online, es decir, muchísimas propuestas culturales de todo tipo que yo creo que de alguna manera, yo creo que son positivas, ¿eh? Pero creo que de alguna manera también han contribuido a que no paremos esa rueda, a que no nos quedemos una hora en silencio en casa diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, han contribuido un poco a que sigamos consumiendo de alguna forma, aunque sea un museo, aunque sea una película, aunque sea una serie, aunque sea un directo de un artista. Había veces que entrabas en Instagram, yo no sé vosotros, ¿eh? Y es que todo eran directos. Entonces dices, bueno, pero no hay lugar para aburrirse tampoco en esta sociedad, ¿no? Y yo creo que un poco por ahí es lo que yo he podido percibir en los medios de comunicación. Estoy también casi segura de que de aquí a un tiempo veremos muchas obras culturales que se basan en, no sé si tanto en encierros, pero a lo mejor en situaciones de depresión, ansiedad. De hecho, esto también, esta mujer con la que estoy hablando el otro día, decía que en un congreso que hacen de series súper importante a nivel mundial, se decía que la gran tendencia de este año, de 2020, son las enfermedades mentales, que seguramente todas las series y todas las producciones que vayan a venir en los próximos meses van a tratar de depresión, de ansiedades, de temas internos que no tienen necesariamente que ver en todos los casos con el confinamiento, pero están muy relacionados con lo que nos ha pasado como sociedad en los últimos 2 meses. Y eso también es súper curioso. Como secuelas, ¿no, Silvia? ¿El Como qué? secuelas. Sí, o como pues Secuelas. tú no puedes salir en un mes de tu casa y pues es una situación dura, yo creo que para todo el mundo, pero hay personas pues que a lo mejor lo llevan peor por que tienen una depresión o por 1000 cosas. Los problemas mentales son un tema súper complejo. Pero claro, sí, y bueno, también dicen que cuando pase un tiempo y todo se recupere, la generación, todas las personas que hemos vivido durante esta pandemia, seguramente tengamos secuelas, seguramente le digamos a la gente, ¿te has lavado ya las manos? Esto todo el mundo apunta a que va a suceder. De la misma manera, por ejemplo, que en la posguerra pues habían otras cosas, ¿no? Apaga la luz, Sí, cómete sí. todo, ¿no? Quiero decir, pues ese tipo de cositas se supone que sí que van a estar presentes. Yo Eso, tengo una especie de TOC, ¿sabes? Con el total. gel hidroalcohólico. O sea, ya estoy medio loca. Es como cada 5 minutos, pero aunque no me mueva de aquí, ¿sabes? Es una cosa. Sí, Tengo las manos peladas, ¿sabes? total. Solo el tiempo nos dirá un poco si Sí. vamos por ahí o no, pero bueno, eso de momento lo estamos viendo. Algo curioso también del ensayo, y vuelvo un poco a Heaven Help Us, es que esto es lo que yo percibo de los medios de comunicación de aquí. Pero es que en el libro se tiene la oportunidad de aproximarse a más de 100 países con sus respectivos idiomas originales. Se ha vivido la pandemia
todo el mundo de la misma manera? ¿Hay semejanzas y diferencias entre cómo se ha tratado? Bueno, yo creo que no. O sea, la experiencia es totalmente global y eso es un poco lo que, vamos, por lo menos en mí generaba un motor inmenso de hacer algo con ello, ¿no? Pero los costes y los impactos son muy diferentes y muy diversos y todos los podemos ver, no tiene nada que ver. Estaba hablando con un amigo, por ejemplo, en Ecuador, diciéndome de que los muertos estaban en las calles en Guayaquil. Bueno, eso sí que ha llegado a prácticamente todo el mundo, ¿no? Y, y otro amigo en Austria que dice, bueno, aquí está la gente bastante tranquila y está todo bien y está todo el mundo trabajando, ¿no? O los restaurantes abiertos, pero los trabajos un poco... O sea, no tiene nada que ver. Yo lo que sí que me ha pasado también es que, y tiene mucho que ver con lo que tú decías, de leer solo los titulares. Claro, yo estaba informado como nunca he estado, pero a la vez más desinformado que nunca. O sea, yo estaba tratando de reunir portadas en Madagascar, hablando con gente allí que no podía salir de su casa porque había policías y no sabían cómo conseguirme los periódicos, y a la vez estaba tratando de leer en el New York Times qué estaba pasando en Hungría para poder hablar con mis amigos húngaros y que me consiguieran noticias concretas de allí, y yo no sabía los muertos que había habido en Valencia ese día. O sea que también ha sido un poco un absurdo, una forma bueno, de estar muy informado y a la vez muy desinformado. Entonces, lo que hay son fogonazos constantes y muy superficiales en un sentido, ¿no? Entonces, claro, cuando estabas comentando esto de la gente leyendo con profundidad los artículos, y que yo también lo he hecho, obviamente, y he leído todos los ensayos y escritos filosóficos que se han podido hacer, pero claro, esto es precisamente lo que no hace el libro, y también ahí radica uno de sus intereses, ¿no? El quedarse solo con lo más importante que ese periódico ha decidido poner en valor ese día. Pero yo creo que lo que me ha quedado claro, más que cómo se ha vivido en unos países o en otros, es que la prensa, bueno, es algo que yo creo que ya teníamos bastante claro. Por lo menos las personas que están aquí no me cabe duda de que es algo que ya saben. Y es que la prensa no dejan de ser grupos de poder. Por lo tanto, el uso que hacen del lenguaje y de los hechos es con fines políticos. Entonces, en función de eso sí que se puede ver que ya no un periódico, sino unos grupos de prensa concretos, que en algunos países es el 90% de los periódicos son de un grupo, o en 5 o 6 países igual pertenecen al mismo grupo, pues en función de eso sí que hay algunos que critican más el régimen actual o el gobierno actual, que miran más hacia afuera. Y, por ejemplo, Rusia, con toda la guerra conspiranoica con Estados Unidos, es salvaje. Los titulares rusos son una maravilla. No sé si estará Sasa por aquí, que me ha conseguido, bueno, ha estado trabajando con Rusia y demás, y es ella la que se ha encargado, una amiga de Jorge, yo le pasaba periódicos y ella me traducía los que consideraba importantes, y son un espectáculo, ¿no? O sea, o sea, es como un poco cercano a la locura a veces, comparado con, por ejemplo, lo que ponen en un periódico alemán o en austriaco, que es como mucho más frío, más sobrio, más sofisticado, porque aparentemente es más neutro. Y luego los periódicos de Latinoamérica de pueblitos son una maravilla también, como el sensacionalismo, el horror, las mayúsculas, el rojo, la palabra sangre, muerte. O sea, como hay mucha diferencia cómo se ha vivido y cómo se ha registrado. Desde luego que sí. Y ha sido bastante interesante verlo, ¿no? Luego, además, el libro trata los bloques en los que está dividido, no nos son ajenos, porque hablar de miedo, de esperanza, de fe o de economía son pilares de nuestra sociedad todavía hoy, ¿no? Que todo esto también está muy relacionado con cómo somos y cómo estamos siendo en esta pandemia, ¿verdad? Sí, bueno, yo ni siquiera, si tengo que hablar de los bloques que fundamentan el proyecto, y si esos bloques son los pilares de nuestra sociedad, o esos 22 bloques son los pilares de nuestra sociedad, bueno, no sé, serían 20 más o menos, es que ni siquiera los he elegido yo. O sea, yo lo único que he hecho es destilar, o básicamente es como tener un gran rebaño y abrir diferentes puertas, ¿no? Y tienes miles de titulares y cada día había 100 titulares que ordenar, y yo trataba, a veces era bastante complejo porque no hablaban solamente de un tema o no lo hacían de una manera clara, pero yo trataba de desviarlos a diferentes temas. Esos son los temas que hay, y ni me he inventado ninguno,
ni he decidido desechar ninguno. Si tengo que hablar de un pilar, el único o el más importante que hay, lamentablemente, en nuestra sociedad es la economía y el dinero, ¿no? De 3.500 titulares que al final son los que van en el trabajo, 500 son relativos al dinero. Bueno, 500 no, seguramente serán más, pero alrededor de 500 hacen referencia a la economía, lo cual ya me parece que ese es el gran pilar de todas las sociedades contemporáneas y el gran lastre también, ¿no? Por un lado es el motor que nos mantiene vivos y sin ello caemos todos, y por otro lado es terrible y perverso que, por ejemplo, hablando de la naturaleza, yo venía a hacer un proyecto durante 6 años muy en relación con la ecología y las corporaciones, y para mí era fundamental que eso se hablara en el libro. Hay unos 50 titulares relativos a la naturaleza, por supuesto ninguno de España. Hay 1 o 2 relativos a la cultura. Se puede decir que 1. Cuando digo titulares hablo del titular que más espacio ocupa en página frontal. No significa que no se haya hablado de la cultura, pero yo que estuve tratando de ver las noticias todos los días, también para contrarrestar con todo lo que me estaba llegando de la prensa. De la cultura creo que se habló al cabo de 50 y pico días y fue de una manera desastrosa y lamentable, ¿no? Entonces, sí que se puede, y es una de las ideas del trabajo, que en base a la masa de titulares se pueda entender qué diferencias hay y cómo se va focalizando de alguna manera el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece muy potente, que es de la esperanza, que es un capítulo que al final tiene bastantes titulares. No hay nada relativo a la esperanza durante la primera semana del trabajo. Absolutamente ningún titular, ¿no? No hay... O sea, que realmente todas estas cosas vienen un poco dadas de una manera orgánica. No es un trabajo de archivo al uso en el sentido de todos los días voy a mirar estos 100 periódicos concretos, sino que eran varios y eran distintos, iban mutando, iban en función de diferentes azares también, que he tratado de dejarme llevar por el azar, pero es una radiografía bastante exacta de lo que nos importa y lo que nos importa menos, ¿no? A mí me parece que en el momento en el que estamos viviendo, que no estemos dedicándole 500 titulares de la misma manera al cambio climático, a lo que está pasando relativo a lo natural, teniendo en cuenta que el virus tiene mucho que ver con ello, ¿no? Y que lo que nos viene y el siguiente confinamiento y las siguientes tragedias van a tener mucho que ver con ello. Que no se le dedique el mismo peso o que se le dedique 10 veces menos de peso que a la economía o que al control, por ejemplo, y al poder, pues me parece un síntoma y me parece que bueno, que se expresan muchas cosas a través de eso, ¿no? Sí, de hecho, yo, por ejemplo, con el tema de las mascarillas, ¿no? de usar y tirar, no hace tanto estábamos planteándonos que teníamos una crisis ecológica encima de la mesa. Parece que ahora lo hemos olvidado, ¿no? Y se ve perfectamente con lo que comentas. Es una cosa que llama la atención, la verdad. Claro, lo relativo a la naturaleza, de hecho, por ejemplo, los titulares que he conseguido reunir, sobre todo en Francia, son cuestiones más anecdóticas de la naturaleza va tomando, porque aparecen animales en pueblos, lo cual es... Sí, hemos visto las plantas, cómo invadían algunas carreteras, ¿no? Y algunos edificios. Esto ha sido también muy, muy llamativo. Totalmente, ¿no? Esas imágenes, además de muy poéticas, son muy explícitas. Y van relativos a eso y la otra mitad quizá a tragedias medioambientales, que había un gran tornado que se estaba cargando un montón de zonas en Estados Unidos, cosas relacionadas con los propios desastres naturales o directamente un incendio en Latinoamérica que luego al final fue provocado. O sea, que sí, que el foco desde luego que no lo tenemos ahí. Parece que somos una sociedad que hasta que no nos ponen algo en la cara no somos capaces de verlo. Y me pregunto por el tiempo que vamos a tardar en volver a poner en foco en eso. Obviamente ahora no era el momento de hablar de eso en el mismo grado que la epidemia, obviamente. El gran capítulo del libro es la epidemia, ahí es donde se centra todo, tiene sentido a varios niveles, a unos niveles más éticos y a unos niveles menos, por una cuestión de ventas, obviamente eres un periódico, tienes que hablar de esto, no vas a ponerte a hablar de cualquier otra cosa. Todo el mundo quería consumir y quería adquirir toda la información posible, ¿no? Pero bueno, desde luego que son síntomas y son reflejos. Entonces la pregunta que te hacía antes, si son un reflejo o no,
Pues yo creo que, bueno, que desde luego que se puede acertar mucho y se puede atinar mucho solo viendo, solo haciendo este cálculo, incluso azaroso a veces, de la masa que tiene cada capítulo, ¿no? Solo con eso ya te vas a tener una idea clara de a qué le hemos destinado más energía y más empeño. Sí, totalmente. Bueno, creo que íbamos a hablar ahora de cómo los medios de comunicación han contribuido o no a generar cierta alarma social. Cierto, Esta, esto te lo quería pasar yo a ti. Claro, es un esta tema. parte me la cojo yo. Claro, esto sí, teniendo en cuenta que volvemos un poco a hablar de un nivel interno de lo que hace la prensa y de lo que hace con nosotros, Ujú, uno de los temas de hecho es la alarma, ¿no? El miedo. Y me ha totalmente. sorprendido porque yo esperaba encontrar más, pero durante por lo menos las primeras 2 semanas, todos los titulares que van en ese capítulo son en mayúsculas y, y bueno, bastante alarmantes, ¿no? ¿Tú crees que nos han alarmado de más? ¿O crees que de hecho ha jugado la prensa quizá un papel útil o un papel positivo en transmitir todos esos mensajes a la ciudadanía para que se tomaran ciertas medidas? Ujú. Yo creo que el papel de la prensa es indudable. Ahora y creo que siempre. Por eso se le llama, ¿no?, el cuarto poder, aunque muchas veces podamos debatir sobre ello, ¿no? Es muy importante que se informe y sobre todo en un estado de alarma como este y en una situación sin precedentes. ¿Qué pasa? Que yo creo que de la misma manera que alguien tiene una dieta saludable alimentariamente, tiene que tener una dieta saludable a nivel mediático. Te tienes que informar, pero puede que llegue un punto que intentes informarte tanto que te sientas hasta mal, que te genera ansiedad o que no puedas dormir. Entonces, esto es un poco como todo, cada persona tiene un poco que regular qué le sienta bien a su cuerpo y qué no. Sí que hemos visto, por ejemplo, que durante las 2 primeras semanas era bastante claro que buscábamos muchísimo qué teníamos que hacer. ¿Podemos salir? ¿No podemos salir? ¿Qué va a pasar con ir a comprar? ¿A qué hora? ¿Qué va a pasar? Era evidente que se trasladaba un mensaje de alarma, de decir no puedes salir de casa y esto es lo que está haciendo el gobierno ahora mismo. Esas 2 primeras semanas se vio clarísimamente. Después también se ha visto picos de audiencia, por ejemplo, con El Hormiguero, con Supervivientes. Sálvame tuvo, bueno, fue trending topic hace unos cuantos sábados. De hecho, hubo gente que reconocía que nunca había visto el programa y se había unido aquel sábado. Bueno, pues un tema de que se había hecho también un discurso ideológico contra Vox, yo no lo vi, pero bueno, me hice eco un poco por las redes sociales. Mm, en el momento en el que la sociedad ha notado que tenía una cierta saturación de los medios de comunicación, de la información, ha buscado otras vías para separarse un poco de eso, huir y un poco buscar la evasión. Y creo que en parte también es lógico que haya pasado, porque claro, el tema de conversación en todos los medios de comunicación ha sido el coronavirus y ha sido el COVID. Quizá ahora en esta última semana, estas 2 últimas semanas, hemos visto un poco más de vaivenes políticos, de coaliciones o no respecto a apoyar al Estado. No, la política se va abriendo un poco más paso en todas estas informaciones están centradas en la salud, pero bueno, seguimos viendo las ruedas de prensa del ministro de Sanidad, de Fernando Simón, siguen estando ahí. También creo que hay que diferenciar entre la información de calidad y el clickbait. Y el clickbait es este titular tan claro que aparece en Internet de no te puedes perder esta noticia. Con toda esta situación de la crisis, muchos medios han podido subirse a ese carro, ¿no? Esos titulares alarmistas, esos que saben que van a pinchar y me va a dar audiencia, porque al final el morbo, pues por desgracia, vende mucho. Y también sucede en los medios de comunicación. Pero a pesar de eso, yo creo que la información de calidad en unas circunstancias como estas, donde ha sido tan importante que la población entendiera ciertas medidas, yo creo que ha prevalecido. Esto es, como siempre, la eterna disputa entre calidad y cantidad. Entonces, pues bueno, en cierta medida es lógico que si por la mañana te levantas con el coronavirus, a mediodía ves noticias sobre el coronavirus y por la noche pues acaban haciendo una tertulia del coronavirus, pues sí, esto puede provocar cansancio y hastío. No deja de ser necesario que esté, pero yo creo que también me he echado un poco más en falta algún espacio diferente. Sé que es mi opinión personal, ¿eh? Sé que hay que darle espacio en la televisión y en la prensa a toda esta situación, pero creo que a veces hemos quizá sobrepasado un poco esa línea, porque evidentemente tenemos que dar noticias, pero siguen pasando cosas en el mundo, sigue habiendo una crisis ecológica,
sigue habiendo violencia de género dentro de las casas. Están sucediendo muchísimas cosas aparte del coronavirus y la política también pues, avanza, ¿no? Hemos visto también disputas por ciertas concesiones que se hicieron cuando se formó el gobierno, no sé, pues hay otros temas también de los que tratar, ¿no? Y sobre todo yo creo que también hay que tener en cuenta que, y esto como decía al principio, depende un poco de la dieta que cada uno se autoimponga a nivel mediático. Se sabe que un nivel de estrés, por ejemplo, es positivo para el cuerpo porque activa, ¿no? Y te hace estar alerta y te hace rendir a veces incluso mejor. Pero la ciencia también nos dice que un nivel de estrés muy elevado durante mucho tiempo no sirve de nada, porque la activación continua del sistema nervioso nos provoca desgastes en el organismo. Entonces, ¿ha habido sobresaturación del tema? Sí, puede que sí, pero es que creo que también depende mucho de cómo cada ciudadano o cada ciudadana se lo tome y cómo cada uno se ajuste esa dieta a lo que le viene bien, a lo que tiene que saber o a lo que piense que realmente es perjudicial para él. Así que como todo, yo aquí recomendaría pues una dieta equilibrada. Esto también tiene relación un poco con otro tema que nos estábamos planteando, ¿no? Que es el tema de la infoxicación. Esto se dice muchísimo en prensa y en periodismo. La infoxicación es la sobresaturación de información. Eso de que no hemos acabado de leer una noticia y de repente salta otra y de repente otra. Y dices, también sucede a veces con los libros y con los productos culturales. ¿Eh? ¿Qué me leo ahora? ¿Qué veo ahora? Es que tantísima oferta que es muy difícil centrar la atención. Y creo que es algo que también se respalda en el libro. Ahora me diréis, porque según creo, Mati, también a nivel de diseño se han puesto algunos titulares aglutinados que parezcan difíciles de leer, un poco para reforzar ese concepto, ¿no? de sobresaturación visual. ¿Vosotros pensáis que existe un antídoto contra esta sobresaturación y cómo un poco se ha tratado también en el libro? Bueno, Mati, hago una pequeña introducción y te lo paso a ti también, porque el diseño aquí también es clave en cómo hemos tratado esto, ¿no? Bueno, es uno de los grandes pilares, no he dejado de hablar de pilares, pero claro, es que es un libro fundamentado en muchas estructuras, que luego a la vez hay 23 temas que lo atraviesan de diferentes maneras, pero básicamente una de los grandes conceptos del libro es el propio lenguaje, el uso y el abuso del lenguaje, ¿no? Entonces, yo he querido jugar desde el principio con esa dicotomía imposible de, por un lado, entenderlo todo y por otro lado, no entender nada, ¿no? De ahí el uso de diferentes alfabetos que ni yo entendía, que he necesitado ayuda de un montón de personas bueno, aprovecho este momento también para agradecer. Hay más de 20 personas trabajando en este libro, como amigos de amigos, pues gente de Corea, de Japón, de China, de diferentes lugares, que han estado como algunos reuniendo titulares y otros directamente echándome un cable en algunas traducciones. Entonces, es como el hecho de que se haya decidido hacerlo así desde el principio, usar los titulares originales, también es para que no exista solo una manera de leer el libro, sino que dependerá muchísimo de las lenguas que conozcas, ¿no? Entonces, en función de, por ejemplo, ahora que la mayoría de las personas que estemos aquí tendremos seguramente el inglés y obviamente el español y quizá algún idioma más, el francés, el italiano, idiomas más latinos, pues podremos entender un porcentaje del trabajo más o menos alto, pero habrá otras personas que no accedan a esa información. Esa manera de acumularlo todo y de hacer un libro que no se entendiera nunca al 100%, también para mí era una especie de statement y una especie de firmeza, ¿no? De reafirmarme en precisamente lo que hablabas tú, la acumulación y la imposibilidad. Por un lado hay un intento de sobrecargar hasta hacerlo indigerible, es un libro que puede ser muy indigerible, y por otro lado hay encuentros y sorpresas y todo tipo de pequeños eventos que a través del diseño se tratan de acentuar para generar esos silencios y generar esas lecturas como mucho más profundas. Una vez has visto un mar, es como escuchar una nota de violín después de estar escuchando 45 minutos ruido, ¿no? Como que eso se acentúa profundamente. Entonces eso lo hacemos a través del diseño, pero el hecho de hablar del abuso del lenguaje y de la acumulación infinita de información es una de las grandes cosas que fundamenta el propio trabajo. Y aquí entra Mati y nuestros diálogos y conversaciones y derivas para realmente darle a eso una forma que no sea simplemente, bueno, una caja infinita de información totalmente indigerible, ¿no? Sino que sea otra cosa. Claro.
Sí, es lo que comentaba antes, ¿no? El libro tiene como una especie de patrón central donde se acumula todo el archivo, ¿no? Y solamente hay ciertas rupturas con ciertos temas eh, interesantes porque están relacionados con la emoción, ¿no? Como al principio no lo trabajaba así, lo trabajaba más desde algo más conceptual, dependiendo del tema, ¿vale? O del capítulo que trabajaba ese tema. Pero luego ya le comenté a Mario que me quería dejar llevar más por la emoción, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, pues si hay un capítulo que se llama Silencio, ¿no? O sea, lo primero, ¿sabes? Y entonces, pues trabajarlo desde mi propia emoción, ¿no? Y además es que todos hemos vivido lo mismo, todos hemos compartido una misma realidad, ¿no? Eh, Creo que por ahí se van a entender y se va a empatizar directamente con el lector porque la experiencia es compartida, ¿sabes? Y los guiños gráficos son muy sencillos, o sea, son muy simples, ¿sabes? No, por eso la emoción es más sencilla, es más directa, es más sincera, ¿sabes? Y la lógica y la idea son más complejas, ¿no? Por eso quería que estos capítulos se trataran de esa forma, ¿no? Como por ejemplo con los números, que Mario ha conseguido un montón de titulares, ¿sabes? Donde se gestionan números, ¿no? Y al final es como ¡boom!, ¿no? Yo recuerdo que durante el confinamiento lo primero que hacía cuando me levantaba por las mañanas era coger el móvil, desayunar y ver cuántos nuevos contagios había en Valencia, cuántos fallecidos. Luego me pasaba a España, luego me pasaba a Estados Unidos porque tengo allí familia, me pasaba a Suecia, que también, o sea, veía tal, números, 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 números. Y bueno, pues inevitablemente en paralelo, si yo hago un trabajo, sabes que el trabajo de Mario, ¿no? Y hay un capítulo que se llama Números, gestiona titulares, pues hay algo de mí, pero que lo que yo he vivido lo habéis vivido todos también. Pero esa lectura es súper interesante, plasmarlo de esa manera yo creo que le aporta muchísimo a todo lo que estamos diciendo. ¿Consideráis que dentro de un tiempo alguien acudirá a este ensayo y conseguirá, en base a esos fragmentos de titulares y reconstruir qué pasó este año, qué pasó en 2020? ¿Cuál ha sido un poco el mensaje que subyace en el proyecto? Bueno, eso sería maravilloso en un sentido, ¿no? Y por otro lado, no creo que fuera la manera más inteligente de reconstruir esto, ¿no? Si de repente alguien puede acceder como a un gran archivo o a una gran biblioteca, yo creo que será una manera como más lúcida y más práctica de hacerlo. Porque el libro está fundamentado entre esa dicotomía que no se puede resolver, que es entenderlo y no entenderlo. Eh, Claro, es que Entonces, por un lado, yo cuando estaba haciéndolo al principio pensaba que estaba registrando la historia, vamos, de una manera extremadamente lúcida y profunda y que era una cápsula del tiempo y que eso es lo que quería, básicamente, eso que has comentado tú, ¿no? Como mantener un registro, pero conseguir que ese registro no fuera solamente tal, sino también pudiera ser como una interpretación poética del mismo, ¿no? O que dialogara con otros elementos como la poesía y la belleza, o la propia insignificancia, ¿no? Que ahí es cuando entra todo el tema fotográfico. Para mí, las fotografías del cielo es cuando se genera ese diálogo y ese archivo más o menos imposible, más o menos indigerible, se eleva y básicamente ahí solo se habla de nuestra insignificancia y de la infinitud, por otra parte, ¿no? Entonces, más que un mensaje concreto que queramos transmitir, yo creo que lo que te puede hacer, o sea, el mensaje quizá que lo puede vertebrar todo es la propia prensa y te puede ayudar a aproximarte a ella de otro modo. Quizá yo creo que eso sea lo más útil, más que un registro certero de lo que pasó. Por un lado, se mantiene una cronología que se rompe de vez en cuando, pero se mantiene una cronología ya no por días, sino por semanas. Al final lo hemos decidido así para otorgarnos más libertad, pero tú puedes saber exactamente lo que está pasando en un país durante un mes relativo a la economía. Se puede saber, pero va a haber muchísimas grietas y fallas y va a haber muchos espacios en blanco que no vas a poder rellenar.
directamente va a haber titulares que se complementen en diferentes idiomas y que te van a dar como un gran evento, pero de la misma manera que las imágenes, es un lenguaje profundamente limitado. Y pensándolo, Mario, creo que me parece interesante porque creo que al final tu libro, porque obviamente tú eres el autor, solamente ha sido una forma de vivir tu confinamiento, ¿sabes? Solo. No sé, te estaba escuchando y me ha llegado. Y tú has vivido el confinamiento de esa manera. Y está muy bien, ¿sabes? Que lo compartas. Y simplemente veo que ha sido eso, ¿sabes? No sé, ¿qué opináis? Sí, yo creo que igual ha sido, yo lo llegué a pensar como a la segunda o tercera semana cuando estaba dedicando tantas horas y luego ya cuando estabas tú en el proceso y estábamos trabajando como muy seriamente en esto y además ligando como a muchas personas de muchos lugares y hablando con todo tipo de, bueno, a muchos niveles, ¿no? Por un lado a un nivel más artístico, por un lado, por otro a un nivel más técnico o funcional. O sea, al final había montado una estructura un poco enorme alrededor de mí. Para mí esto es un trabajo hecho en comunidad, si no pensado, por lo menos producido en comunidad. Me parece muy importante que yo no lo considero mío, lo considero muy de Mati, por supuesto, porque ha sido un poco parte de la terapia, por lo menos, y hemos estado dialogando desde el principio, pero lo considero de todas estas personas que han estado trabajando en mayor o menor grado conmigo, ¿no? Entonces, yo lo llegué a pensar de si no era una manera como ilusoria de estar tratando de evitar el trauma, ¿no? De evitar mirar a la cara lo que estaba pasando y lo estaba precisamente por ello mirando todo lo posible a la cara, o sea, tratando de adquirir toda esa información. Igual con eso era una manera de evadirme de lo que estaba pasando y que fue simplemente una manera terapéutica de vivirlo. De todas maneras, yo tengo mis reservas frente a los trabajos que solo hablan de uno mismo y que son muy terapéuticos, porque muchas veces son útiles para los demás, pero muchas veces es simplemente mirarse a uno mismo, ¿no? Entonces, mis trabajos nunca lo son. Yo creo que pese a que eso sea absolutamente cierto lo que dice Mati, también es un registro y también habla no Sí, solo de mí, obviamente, claro. totalmente, no solo de mí, sino tanto a nivel de, o sea, a nivel de la información se habla de muchísimos otros lugares, que muchos me son muy ajenos y otros no tanto, y luego a un nivel de imagen y todo ese cielo que sobrevuela esa información, es el mismo cielo de algún modo de todo el mundo. Entonces, para mí sí que tiene ese componente universal, pese a que, obviamente, si lo hubiera hecho otra persona al lado, cogiendo exactamente la misma idea, habría hecho un trabajo profundamente distinto, ¿no? Claro, Sí, claro. yo aún así creo que es muy interesante, o sea, tú lo has abordado de esta manera y pues hay cineastas que se han grabado su día a día, hay gente que se dedica a ilustrar, que ha estado ilustrando todos los días un rincón de su casa, incluso hay una ilustradora que cada día está ilustrando un rincón de Google Maps, porque es una manera de viajar fuera de casa, es también una forma de anticiparse a ese posible trauma, ¿no? Pero si algún día hubiera un museo del COVID y hubiera obras culturales que se gestaron, a mí me encantaría encontrarme con este libro. Así que, pues oye, pues nunca se sabe, ¿no? Hablemos también de la crisis de los espacios. Todo el tema del confinamiento nos ha hecho también reflexionar sobre el entorno en el que vivimos, tanto en casa, no sé si lo sabéis, pero todas las casas con balcones se han revalorizado muchísimo ahora, como también el espacio externo, ¿no? Porque se ha puesto también el foco en que no tenemos muchos espacios en la ciudad dedicados solo al bienestar social. A veces es como más el sitio de trabajo, el sitio de compra. Quizá nos faltan más espacios dedicados a disfrutar solamente. Creo que es una percepción que también se plasma con esas fotografías a través del cielo, ¿no? Ese entorno y cómo antes no lo valoramos quizá lo suficiente. ¿Pensáis que nos vamos a relacionar de una manera distinta con, por ejemplo, con el exterior a partir de ahora, con las casas, y que vamos a llegar a revalorizar más esas pequeñas cosas a las que antes no les dábamos importancia? Eh, yo es que aquí he pasado por muchos estados, ¿no? Comencé siendo profundamente optimista, de ahí que me metiera en un proyecto pensando en acabarlo. Llevaba 6 años tratando de terminar un libro. 6 años con mucho trabajo invertido en él y estaba ahí, ¿no? Y está ahí y me da más o menos quebraderos de cabeza y me causa mayor o menor felicidad haberlo formulado, pero llevaba 6 años tratando de hacer un trabajo.
Entonces, el hecho de ese optimismo un poco insano de, no, este trabajo va a salir y va a salir, jamás me hubiera atrevido a llamar a tantas personas o invitar a tantas personas. No tengo tanta fe, supongo, en las cosas y en mí, o en mis procesos más bien. Entonces, creo que tiene mucho que ver el optimismo un poco radical que me invadió al principio y en el que pensaba exactamente lo que dices tú. Esto es la nueva revolución, esto nos va a cambiar a todos, esto va a configurar una sociedad diferente. Bueno, ahí hay dos grandes corrientes filosóficas o hay un montón de filósofos y filósofas hablando del tema y está como esto es la muerte del capitalismo y esto es todo lo contrario, es vamos hacia 1984, ¿no? Es como esas dos grandes ideas están circulando desde casi el primer momento a través de varias lecturas y varias personas que las encumbran. Yo no sé si ahora ese optimismo queda algo de él, creo que me ha ido arrebatando el pesimismo porque me he dado cuenta de que somos extremadamente plásticos, ¿no? Y nos adaptamos muchísimo a todo. Entonces, esto que al principio hablábamos un poco de la enfermedad mental y del gasto mental y de todos los impactos, básicamente ha sido un trauma, ¿no? Nuestro cerebro va a hacer todo lo posible por olvidarlo. Por lo tanto, todo lo que se aprende también del trauma, yo creo que no... Espero equivocarme, y de verdad espero equivocarme con esto, pero creo que nos vamos a adaptar muy rápidamente a lo que éramos antes. Y hasta que no venga una siguiente gran tragedia y sea grave de verdad, porque esto ha sido extremadamente grave, pero puede serlo mucho más. O sea, me imagino ya ciudades inundadas, o sea, todos hemos visto películas apocalípticas y todos nos vemos venir un fin del mundo. Igual no es en nuestros tiempos vitales, pero bueno, el fin del mundo es la gran imagen de la humanidad, ¿no? Y del ser humano. Yo creo que hasta que no lo volvamos a ver, no vamos a volver a reflexionar sobre ello. Y espero equivocarme de verdad y que nos relacionemos de otra manera con todo y con todos. Pero no sé, no estoy seguro de que vaya a ser así. Espero de verdad equivocarme y recuperar ese optimista inicial que yo ni me lo podía creer, en plan de, era optimista con todo, con la vida, con el trabajo, con el otro trabajo y creía verdaderamente que esto nos estaba transformando. O sea, me parecía una gran tragedia humana y me parecía estremecedor y me daba mucho, más que miedo directo, porque he tenido también la suerte de que todo estaba bien a mi alrededor, miedo por mucha gente que ni conozco, ¿no? Una empatía que tiene que existir y es fundamental. Pero pese a eso había como la sensación también de que era un terremoto tan fuerte que estaba transformándonos para que hubiera un menor sufrimiento en el futuro. Y eso implica una transformación de los espacios físicos, digitales y humanos. Y espero que se dé, pero no lo tengo nada claro, la verdad. Creo que se nos va a olvidar súper rápido. Sí, yo opino lo mismo, Mario. Yo creo que la condición humana nos lleva a ello. Somos así. Esto dentro de un par de meses es como si no hubiera pasado, ¿sabes? Y volveremos a nuestra rutina de siempre. Estoy convencida. Sí. Yo soy una persona optimista todavía, pero no me preguntéis que os explique los motivos, porque a veces es fe, creo, en la humanidad y ya está. Vamos a detenernos súper brevemente en el lenguaje bélico y a continuación pasaremos a un turno de palabra, o sea, queremos que nos contéis qué oteáis vosotros en el horizonte, si lo veis de una manera negativa, si lo veis positiva, qué va a pasar en el futuro. Pero antes de eso, nada, nos detenemos muy poquito en cómo los medios de comunicación, en cómo la política se ha apropiado del discurso bélico, ¿no? que ha sido también criticado. Si quieres, Mario, comentar y luego me uno yo también. No, bueno, pues otro de los temas, ¿no? Es que, claro, podríamos estar hablando durante meses porque son todos los temas de la humanidad o aparentemente todos. Obviamente se puede luego convertir en muchas cosas y cada uno mutar en muchas direcciones, pero uno de los grandes temas, y a mí me fascinaba, es el tema del discurso bélico y de lo que tú dices, ¿no? De la apropiación del lenguaje bélico por un lado y la gran comparación que parecía como que era igual, ¿no? Todos hemos visto directamente a militares hablando, diciendo que teníamos que ser soldados.
yo tenía un amigo y tengo uno de mis grandes amigos trabaja directamente en un centro de paz, o sea, como todas sus campañas y sus movimientos y sus trabajos tienen que ver con la desmilitarización y estaban alucinando. Y toda la información que me llegaba a través de él, ya a un nivel más interno, era escalofriante. Entonces, era preguntarte por esto, por qué ha pasado, o sea, cómo se ha hecho esa metáfora de una manera tan ágil y tan fácilmente sin repensarla demasiado todo lo que implica, ¿no? ¿Qué querían hacer de nosotros hablando de la guerra? ¿Querían ponernos en ese estado para que actuáramos de una manera diferente o es tan obvio que un virus es lo mismo que una guerra? El lenguaje bélico siempre parece efectivo por esta capacidad que tiene de apelar a un enemigo común y de Sí. aunar de alguna manera a la sociedad, ¿no? Frente a ese enemigo común que nos está amenazando, ¿no? De hecho, yo me he informado también, he consultado a expertos y expertas que han estado analizando estos discursos y claro, pues en los países del primer mundo podríamos decir que desde quizá 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ninguna generación había asistido quizá a un tipo de prohibiciones como las que estamos viviendo hoy, de no poder salir de casa, bueno, estas cosas que hemos visto que se consideran ya incluso históricas, ¿no? Ese discurso de romper con todas las libertades que teníamos hasta ahora, quizás se pensaba que requería esa utilización del lenguaje bélico para resaltar la importancia, ¿no? y la alarma de lo que se estaba comunicando. ¿Qué pasa? Que un virus tiene poco que ver con una guerra en principio, porque en las guerras hay enemigos físicos y hay una voluntad por las dos partes o por las partes que estén interviniendo en un conflicto, ¿no? Pero eso no sucede con una pandemia. Y de hecho también hay algo que me parece especialmente grave, que es el tono épico. Aquello de los héroes, ¿no? Las heroínas de la sanidad. Está claro y es indiscutible que el personal sanitario ha hecho un trabajo extraordinario enfrentándose a la pandemia sin apenas recursos, pero hay un peligro en utilizar ese discurso heroico porque nos impide ver que en realidad son seres humanos como nosotros que se han jugado la vida sin recursos, pero eso no convierte, parece que el discurso heroico embellece siempre, ¿no? Y no siempre es así, porque a veces la realidad es mucho más cruda que todo eso. Luego también el tema del enemigo, ¿no? El virus es el enemigo, no podemos dejar que entre en casa. Claro, esto está sucediendo en un país donde el virus ya estaba en casa, donde el virus a lo mejor lo tiene tu vecino, tu vecina. Entonces, es del todo adecuado utilizar este discurso porque al final crea esa fricción, ¿no? También entre las propias personas que viven en un espacio compartido. Eh, el tema de levantar muros, ¿no? Esto es también una terminología que se ha apropiado mucho la ultraderecha, que siempre ha criticado el tema de que el cierre de fronteras se hizo demasiado tarde. Las fronteras, el enemigo viene de fuera, viene de China, ¿no? Como específicamente, pues, por ejemplo, Trump ha resaltado muchísimas veces. Pues no es exactamente así. De hecho, la OMS fue la primera que dijo que no se recomendaba el cierre de fronteras porque ante una emergencia sanitaria se requiere de la colaboración de todos los gobiernos. Al final, pues han tenido que imponerse restricciones por la gravedad del asunto, pero hay que tener mucho cuidado en no crear desconfianza y recelos entre países, ¿no? Y luego también otro tema que podríamos destacar es el tema del nuevo plan Marshall, ¿no? Esto también ha salido en un montón de titulares, ¿no? Esta nueva reconstrucción que se acerca, ¿no? Y que también tiene un paralelismo súper claro con todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Dejando esto ya un poco de lado, porque yo creo que bueno, el lenguaje bélico va un poco por aquí. Queríamos preguntaros a las personas que estáis aquí asistiendo que cómo veis vosotros el futuro, ¿no? ¿Pensáis que todo esto nos va a hacer mejores personas? ¿Pensáis que esto va a sentar ciertos comportamientos que a lo mejor pueden llegar a ser peligrosos? Por ejemplo, a mí me gusta mucho consultar lo que dice Yuval Noah Harari, que es un historiador y escritor buenísimo, es un analista maravilloso, y él hablaba sobre un tema que a mí personalmente me inquieta un poco, no sé qué pensaréis vosotros, que es el tema, por ejemplo, pongamos por caso que los gobernantes de un sitio le dicen a la ciudadanía que se ponga un brazalete biométrico que registre su temperatura corporal. Esto pues para saber un poco, ¿no?, si están contagiados, contagiadas y demás. En un momento dado, por ejemplo, esto lo dice Harari, pues la epidemia acaba, pero por ejemplo el gobierno de este lugar decide que es posible que venga una segunda pandemia o que haya una nueva oleada y que el brazalete también es muy útil que se lo sigan poniendo siempre, ¿no? Esto tiene un peligro enorme porque en el momento en el que a través de un dispositivo pueden saber ciertas personas nuestras reacciones fisiológicas, perdón,
sobre ciertos temas, si nos sube la temperatura corporal, si vemos una noticia y eso nos hace sudar, pongamos por caso, esto puede ser súper peligroso y es ya un poco distópico, yo lo reconozco. Pero es algo que he leído en bastantes sitios y a mí, pues, por ejemplo, sí que me preocupa a pesar de que intento ser optimista. Entonces, nos encantaría escucharos. Creo que lo mejor sería que quizá levantarais la mano o pidierais el turno de... No sé si sabéis pedir el turno de palabra en Zoom. Claro, poner la cámara también si queréis y animar Exacto, también lo a que queráis. venir. O sea, hasta aquí era un poco también los temas que queríamos tratar y yo creo Ujú. que bueno, también que participarais de la conversación y que... Sí, nos encantaría escucharos, que hemos estado aquí los tres ahí un rato charlando y ahora queremos escucharos a vosotros. Así que cualquier aportación es bienvenida. ¿Nadie se anima? Hola, yo sí que soy Cristian. Venga. Bueno, hola. Mario, encantado, y Mati ay, no me acuerdo, es que los nombres se me olvidan mucho. Silvia, no te preocupes. Sí, perdona. Me ha gustado mucho por cómo habéis discurrido en todo esto. De hecho, he escrito 1,5 páginas casi de mi libro de orgasmos, que es un libro, claro, que cuando lo acabe no puedo escribir más sobre él, y he escrito bastante. Es para mí forma de... Me ha gustado mucho por donde habéis discurrido, ¿sabes? De entrada, desde el 5% que vais a destinar a Médicos Sin Fronteras, que supera con creces el 0,7% de ayuda oficial de desarrollo que se prometió y nunca se cumplió, son conceptos que suman dentro de todo lo que estáis trabajando. También me ha gustado, ¿no?, cómo habéis navegado entre el concepto este del casi como yin-yang, cielo-tierra, ¿no?, o prensa, fotografía, ¿no?, o titular, y este tipo de cosas. También los capítulos, los pilares, lo que habléis. Sí que me surge una pregunta, que a ver si me la podéis contestar o divagar un poco, porque yo estoy estudiando un máster de cooperación y desarrollo ahora, pero aparte ya tenía también cosas ahí en la cabeza. Y existen los objetivos de desarrollo sostenible, no sé si habéis oído hablar de ellos, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible que se han establecido a nivel mundial para el 2030, ¿vale?, para cumplir. Entonces, dentro de él, no sé, los pilares, las palabras que habéis utilizado, pero cuando habláis de esperanza o habláis a lo mejor del clima, sí que existen aquí algunos en concreto de vida ecosistemas, tal, hay metas, hay 100 y pico metas dentro de los 17 objetivos, y a lo mejor también discurrir el discurso, vamos, es redundante, sobre esas formas que el mundo está modelando el desarrollo a nivel global en torno a los capítulos que habéis vosotros, ¿sabes?, establecido. Así a lo mejor se puede incluso, ¿cómo se diría?, se puede concretar mejor la definición, el ataque de decir esto y lo otro. Y luego, bueno, respecto al tema mediático, pues ya lo sabemos todos, ¿no?, cómo funciona la infosicación y todo esto. Me ha gustado el tema del reflejo de la sociedad, pero a mí me gusta en el término de psicología el reflejo condicionado. Existe el reflejo condicionado y el incondicionado. El incondicionado es cuando tú tocas algo frío y reaccionas. Es un reflejo incondicionado. El condicionado es es un experimento que se hizo con los perros Pavlov o algo así, no sé. El condicionado es el que yo hago una cosa a un perro, ¿vale?, o a una vaca, por ejemplo, cuando le das de mamar, entonces en cuanto escucha ya el ruido de la máquina de ordeño, ya enseguida se excita y enseguida ya empieza a soltar leche, enseguida ya funciona. Eso es lo que hace la prensa con nosotros. Modela, yo creo que es un reflejo condicionado. Es mi forma de pensar así como discurre todo esto. Y luego en lo de cómo creemos en el futuro, cómo puede ir tal y cual, hay muchas formas, ¿no? Pero yo creo que han hecho que existe una cosa, es la pirámide de Maslow o la dinámica espiral, que son formas de cómo evoluciona el ser humano. Nos encontramos muchos seres humanos en la fase de autorrealización en los países occidentales o desarrollados, o en la dinámica espiral en lo que llaman el ser holístico, etcétera. Y lo que ha hecho todo esto es intencionadamente reducirnos, bajarnos a niveles inferiores de la pirámide, donde estamos ahora, por ejemplo, en el azul, en la dinámica espiral, que es el autoritario. La vida tiene un sentido, una dirección, un propósito y un fin, pero o en la pirámide estamos, por ejemplo, en el nivel 2 de 5, es decir, en el nivel de la seguridad. Seguridad física, de empleo, de recursos, moral. El nivel 1 es el básico, el elemental.
hemos descendido. La amistad, el afecto, la intimidad sexual y todo ese tipo de cosas nos lo están quitando, ¿vale? Y lo que es el autorreconocimiento, el respeto, el éxito, la confianza, que eso es el reconocimiento, que es otro valor superior, ya también lo están desmoralizando totalmente. Nos están condicionando. De hecho, la sociedad se modula muy fácilmente. Puedes hacerla que grite al ciudadano y que aplauda al ciudadano al día siguiente. Perfectamente. Los medios de comunicación se encargan muchas veces de modelar el discurso de la masa social. Y esas, no sé, en torno al libro creo que habéis hecho y habéis escogido una buena fórmula, la de utilizar muchos países de ámbitos geográficos diferentes y culturales, y luego a nivel de análisis, pues bueno, dará que hablar, ¿no? Dentro de la forma que habéis escogido, el contenido y el discurso. Ya no quiero seguir hablando, que me paso hablando. No, pero, muy buena intervención. ¿Qué opina el resto del futuro también? O directamente si queréis alguna pregunta concreta, pero también era un poco para invitar y para que esto no fuera una conversación de A3 sobre necesariamente el proyecto, sino que fuera un poco más allá, ¿no? Yo siempre planteé desde el origen como que esto tenía que ser un proyecto que hablara, o sea, que nos diera herramientas para el futuro que nos viene, o sea, más que para llevarlo ahora, es para ver lo que está por venir, sea bueno o malo, ¿no? Y estas herramientas son, en parte sí que creo que la prensa es un reflejo de eso, más o menos condicionado, pero que tiene mucho que ver con nosotros. Entonces, para mí la clave absoluta de todo es el futuro y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces sí que aquí yo, Silvia o Mati no tiene más voz que cualquiera de vosotros. Entonces, por eso también queríamos incluiros. Por ejemplo, se habla mucho también de cómo a lo mejor el teletrabajo va a constituir una nueva forma de desigualdad. Esto no se sabe hasta qué punto va a ser verdad, pero por ejemplo creo que ayer hablaban de conciliación y un poco lo que se trasladaba es que parece que con el teletrabajo, al estar en casa, se pierde un poco esa separación. En el caso de muchas madres, por ejemplo, pues hablaban de ello, ¿no? Que parece que estás en casa con el ordenador, pero al mismo tiempo tienes a alguien a tu cuidado, ya no solo niños, sino también, por ejemplo, mayores. Hay un poco de engaño, ¿no? Con el tema del teletrabajo, que puede tener efectos positivos y también puede tener efectos negativos. Y a mí otra cosa que, por ejemplo, también me hace pensar es el sector cultural. Estos meses hemos visto cómo la cultura se ha ofrecido sin reservas de una manera gratuita. Hemos visto conciertos en Instagram, los museos gratis. ¿Qué va a pasar ahora? Porque el sector cultural, imagino que las personas que estéis aquí también tendréis una cierta sensibilidad con la cultura, pues, con la fotografía, con la imagen, con todo lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué pensáis que va a pasar? Porque ha habido un montón de contenidos gratis, pero ahora tenemos que estar un poco apoyando, ¿no? Consumiendo quizá libros, yendo a exposiciones, apoyando a artistas. Pero se ha legitimado mucho el discurso de la gratuidad de la cultura, ¿no? Pues te apuntas a un directo de un artista y lo ves gratis. ¿Qué pensáis que va a pasar, por ejemplo, con la cultura? ¿Pensáis que tenemos que apoyarla ahora más o cómo lo sentís? Una pregunta muy larga, ¿eh? Bueno, tú contesta lo que quieras. No, no sé si sobre la pregunta tuya no sé muy bien la situación en España. Yo vivo en Bélgica. Bueno, aquí se está un poco fatal a nivel de cultura porque han parado todo las subvenciones. Más bien sobre el libro, no sé, ¿habéis pensado también a seguir? Quiere decir, es un flash sobre 60 días. Bueno, a mí me hace pensar a Paul Graham, cuando fotografió el libro sobre el cielo y no había guerra y cogió la foto para ver si había cambiado algo, ¿sabes?
no sé si durante un año qué va a pasar, si va a seguir este trabajo, justamente. No sé si he estado muy claro. Sí, sí, no, está claro, está claro. Em, bueno, no, la idea es que sea ese flash, ¿no? Que sean esos 52 días de confinamiento y que en ellos se registre algo, sea lo que sea, ¿no? Que sea el cenit, un poco el clímax del virus en España y países vecinos, pero en prácticamente todos los países del mundo ha coincidido con que el clímax está aquí, ¿no? Luego, hablando con un amigo, me comentaba que no, que este libro, claro, es que cuando se acaba aquí vendrá otro país y luego vendrá otro y luego vendrá otro, o ya hay otros que han venido antes, porque se podría hacer un trabajo muy interesante los 2 meses previos a marzo en China, ¿no? Y en todo lo que se manejó allí. Entonces me parece que el trabajo lo que pretende ser es eso, es ese flash de esos 50 días que no dejan de ser mi visión y no deja de ser mi perspectiva concreta estando aquí. Es muy limitado precisamente por eso, pero también abarca el clímax de muchos países que son coincidentes, ¿no? A ese nivel temporal. No, o sea, seguir con esto me quitaría la vida súper rápido, porque casi no sobrevivo a esto. La cantidad de trabajo es ridícula. O sea, en parte a lo que requiere y a la organización es muchísimo trabajo. Entonces no puedo hacer esto durante un año. O no puedo hacerlo si viene otro confinamiento en noviembre, porque es mucho. Entonces sí que pretende ser ese flash, ese golpe. En diferentes volúmenes, Mario, o algo así como Claro, colección. sí, cada 3 meses me haré uno. No, es como que me parece también lanzar la idea y es como todo, ¿no? El arte abre puertas o la creación o la imaginación, ¿no? Entonces, bueno, yo abro esa puerta y quien quiera continuar el testigo que lo coja y haga lo que quiera con ello. Pero, pero para mí era ese momento, me parecía uno de los más calientes a nivel casi global, de marzo a abril, y me parece que ese momento sí que lo cubre y lo registra, ¿no? Se podría hacer otro trabajo sobre otro tema muy similar, o por lo menos, claro, y se ha trabajado mucho con archivo y se ha hecho mucho con prensa, ¿no? Y es una materia prima increíble para el arte también, al margen de para la información en sí misma, ¿no? Que la gente que le ha conseguido dar la vuelta y devolverlo de una manera como más poética, más crítica, más punky, menos, pero en este caso es lo que es ese flash que dices tú y ahí pretende acabar como tal. Luego se puede hacer mucho con ello, ¿no? Y para mí era importante hacer un objeto y que quedara ahí y un poco compartirlo con las personas que lo quisieran tener en esta preventa, porque esto va a durar lo que durará y se vende como de esa manera tan ágil y tan rápida. Y luego, más que el libro, es como que toda esa información está ahí y casi la quiero disponer como a personas que quieran hacer trabajos en otras direcciones, ¿no? Porque yo esas 4.000 portadas que se han convertido en un texto, las tengo ahí y también las puedo ofrecer a alguien que les quiera dar una nueva dimensión. Y se pueden hacer cosas, pero con estos días concretos. Para mí esos 50 días, de hecho, cuando paré, fue como miré al cielo al día siguiente y fue como lo estoy disfrutando por primera vez, de verdad, en mucho tiempo, porque ya estaba como a un nivel de agobio de levantarme por la mañana, 2, 3 horas mirando titulares, luego trabajar y luego volver a esto, ordenándolos, pensando en diseño, y fotografiando, ¿no? A la vez, generando esas pausas. Cuando me liberé, cuando se empieza a abrir a la gente, como se nos empieza a permitir salir, o empieza la llamada desescalada, y ya es un día como clave, que sales a la gente y sales a la calle y ya ves que el clima ha cambiado. Ese día se para el trabajo en la fase 0 y yo empiezo a respirar por primera vez, pese a que aún tengo un libro que hacer y que aún queda mucho trabajo, pero ya es otro tipo de trabajo. Entonces yo no puedo embarcarme en esto o no pretendo continuarlo, desde luego ahora no. O sea, no lo puedo ni pensar, ¿no? Con terminar este será un milagro. Pues no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario, sino quizá nos vamos despidiendo.
creo que no. Bueno, pues Mario, Mati, no sé si queréis hacer un último comentario. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta reunión, nada más. Pues sí, muchas gracias y nada, de verdad un gusto veros y poder compartir un poco todas estas derivas y situaciones, ¿no? Y nada, que el libro está ahí disponible durante 9 días más y luego ya no sabemos qué haremos y de momento no va a haber ningún sitio donde se pueda comprar después de eso. Entonces eso, ahí está. Os recuerdo que la tirada inicial es de 100 ejemplares y que el 5% va a Médicos Sin Fronteras y eso hasta el día 13 de junio. Pues nada, pues por nuestra parte ha sido un placer que hayáis estado compartiendo este ratito con nosotros y pues nada, nos vemos pronto en las calles, esperemos, de alguna manera. Así que muchas gracias por venir. Gracias, Silvia. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Que vaya muy bien. Logan. Hasta luego, Cristian, Hasta luego. Rosa, Valerio. Adiós. Chao. Chao. Jorge, ¿estás ahí? Este momento, ¿no? Que se va yendo la gente. Sí, y te vas quedando tú ahí como de adiós. Hola. No, Jorge no está. Ah, Pero estabas grabando tú al final, ¿no, Mario? ¿O... Sí que estoy. vale. Vale, Pues no lo sé. Voy a parar la grabación claro.